El día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que les interesa a la mayoría. Y les interesa a la mayoría o a todos, no solo los que me están escuchando en este momento, sino a la mayoría de la humanidad. De alguna forma, siempre, más actualmente, las personas están buscando cómo controlar la vida, cómo controlar las cosas. El control ha tomado y toma una condición fundamental y siempre se está buscando cómo controlar algo. Por ejemplo, un jefe quiere controlar a sus subordinados, lo que hacen o lo que no hacen. En las familias, alguien quiere siempre imponerse, papá o mamá, o alguien quiere imponerse para controlar la situación. O a lo mejor algunos se imponen en una condición, otros en otra, pero la intención es controlar. Entre los hermanos, por ejemplo, pues el más fuerte quiere controlar a los demás y hasta te dice, puede decirte, a lo mejor no tiene que ser el mayor, pero puede ser, yo soy tu hermano mayor y me tienes que hacer caso, ¿verdad? Y hay una idea de control y de buscar a quién controlar, y no solo las personas, sino también las condiciones o las situaciones donde el control es un caso muy necesario para muchos, o para la mayoría, como digo. Ahora, hasta el control de uno mismo, ¿verdad? Quieren controlar a través de una fuerza de voluntad el hacer una dieta, quieren controlar el hacer ejercicio, quieren controlar esto, lo otro o aquello. O sea, la necesidad de control se ha convertido en condiciones fundamentales y necesarias para la vida. Al revés, todo aquel que no tiene control de algo o siente una falta de control o la pérdida del control de algo que creía ya haber alcanzado el control de eso, se siente perdido, se siente que se le escapa de las manos algo y hasta puede hasta enfermarse o sentirse deprimido. Definitivamente entonces el control es fundamental y muy importante. Muchos pues llegan a tener cierto control aparentemente. Como les digo, el control también está derivado del poder. Y el poder que alguien puede ejercer o tener, o que los demás permitan que se ejerza sobre ellos, pues hace que controles a las personas o las cosas. Entonces el control muchas veces se llega a dar porque el otro te tiene miedo, o porque el otro le conviene, por alguna razón, un premio o alguna condición que le vas a dar, ¿verdad? Entonces, la necesidad de control por un lado, punto número uno. El poder para ejercer el control, punto número dos. Y ahora, el premio o el castigo para ejercer el control. O sea, hace que el poder se deriva de poder darle un premio a alguien, por ejemplo, no sé, un regalo, dinero o algo, y por eso la persona hace las cosas, o de castigarlo, o que tenga miedo que lo castigues, y por ese miedo no hace o hace las cosas. Entonces, a final de cuentas, así es la forma de ejercer los controles ante las personas. Y también, como les digo, ante otras condiciones. Muchas veces también se trata de tener control sobre cosas que sería aparentemente más difícil, como de una situación. Y muchas veces buscas un poder mayor. Dices, Dios, por favor, ayúdame a controlar esta situación, a mejorar, a cambiar esa situación, pero es con una idea de control. Entonces vas buscando un poder, ¿verdad? Acuérdense que siempre es la necesidad de controlar, luego el poder y después el cómo se ejerce ese poder, en este caso el premio y el castigo. Se lo aplicamos a Dios igual. Dios, por favor, ayúdame que esto sea así, así, y yo te juro que hago esto y esto y esto. O sea, te premio, Dios, porque me voy a ir hincado hasta no sé dónde, porque de esa forma te voy a dar el premio de irme hincado porque tú me vas a dar lo que yo te pido. Y volvemos otra vez a querer controlar y ejercer el control en las mismas etapas, de las mismas formas y maneras. Y lo repetimos inconscientemente, generalmente, una y otra vez. Y lo tratamos de aplicar con la mayoría de las condiciones o personas donde hay cosas que funcionan y cosas que no nos funcionan. Entonces podríamos decir que aunque quisiéramos controlar todo, no en todo podemos ejercer el mismo poder. Mientras más poder tiene alguien, aparentemente más controla las cosas. Pero vuelve a lo mismo. Ese poder realmente en qué se está basando, en el premio y el castigo. Si en la actualidad una de las condiciones que más importancia se le da es al dinero, por lo tanto, por eso la mayoría de las personas piensan y creen que el mayor poder en este mundo o uno de los mayores poderes es el dinero. Al punto que entonces el dinero te permite premiar o hasta castigar a alguien, o sea, usar ese dinero para hacerle daño a alguien o darle ese premio a alguien,
para tú controlar una condición. Y como les digo, hasta dentro de una empresa, de un negocio, cuando pagas un sueldo, es como si te sintiera la gente dueño de esa persona y al sentirse dueño, pues quiere controlar su vida, ¿verdad? En una pareja, un papá, una mamá, ¿cuántas veces no hemos escuchado que dicen, tú vas a hacer lo que yo te diga, como yo te diga, mientras tú vivas en esta casa, mientras comas de mi mesa y estés en mi techo, yo soy quien manda. Así literal, así se ha escuchado, o yo lo he escuchado muchas veces, cosa que pues será así. Entonces, con todo esto podemos reconocer que existe una necesidad de control inminente y muy importante. Que la necesidad de control realmente es algo que las personas buscan, intentan y si lo pueden llegar a tener, lo festejan. En este momento yo quisiera preguntarte a ti, ¿qué tanta necesidad de control tienes? ¿Qué tanta necesidad de control tienes? Necesidad solamente, no tanto que controlas o que no controlas. ¿Qué tanta necesidad de control tienes? Porque si tienes mucha necesidad de control, como la mayoría de las personas, y sientes que controlas algo, te sientes bien. Pero si sientes que quieres controlar y no puedes, te sientes impotente, te enojas, te sientes muy mal. Entonces, mucho del enojo que tiene la gente es por impotencia, por falta de control, por la necesidad de control que tiene. Entonces, si tú te enojas regularmente y eres muy enojón o enojona, lo más seguro es que tengas una necesidad de control importante y que no tienes el poder para controlar. Entonces, tienes una necesidad de control muy fuerte, pero te falta el poder para controlar, por lo tanto, caes en impotencia y esa impotencia se convierte en enojo, frustración, impotencia que te hace hasta sentirte mal en muchos aspectos, hasta físicamente podría ser. Entonces, por eso la pregunta que te hago, de qué tanta necesidad de control tienes, es muy importante y fundamental. ¿Qué tanta necesidad de control tienes? Bueno, ahora, la siguiente pregunta es, de acuerdo a la necesidad de control que tienes, ¿qué tanto poder sientes tener para subsanar esa necesidad de control? O sea, sé que tu necesidad de control, ya sea de forma general, particular, a una persona, a una condición, ¿qué tanto poder sientes o tienes o crees tener para poder ejercer ese control? Y nuevamente, te vas a dar cuenta si tienes poder, si no tienes poder. Y por resultado, si tienes el poder, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Con premios o con castigo? Esa condición que quieres tú controlar o la persona que quieres controlar, la estás manejando a través de los miedos o a través de los premios, que como quieras son condiciones pues no tan convenientes. Pero estás, por ejemplo, diciéndole a alguien, si me haces caso te doy esto que te beneficia y es un premio, o si no me haces caso, te quito esto y esto y esto porque te voy a castigar para que me hagas caso. Y aquí también pues, incluimos a muchas mamás que tratan de educar de esta forma, que no es la mejor forma de educar. Sin embargo, no encuentran otra y así lo hacen. Piensan que deben de tener un control sobre los hijos y de esa manera tratan de educarlos y generalmente caen en impotencia, caen en fricciones y si los hijos son adolescentes o jóvenes, peor todavía. Se convierten en hijos rebeldes que nadie controla y desgraciadamente se pierde la comunicación, se rompe totalmente la relación muchas veces con los padres y ahí está el hijo pobre ahí tratando de subsistir, de sobrevivir, sin una guía que los tome o los lleve, porque ya no hay la relación correcta con los padres, ya que pues los papás juegan a quererlo controlar y a no dejarse, y pues definitivamente no funciona la relación. Entonces, pregunta número 1 nuevamente, ¿qué tanta necesidad tienes de controlar? Segunda pregunta, ¿cuánto poder sientes tener para poder controlar lo que quieres controlar? Y tercera pregunta, ¿ese poder que tienes es en premio o en castigo? Cuarta pregunta, ¿el resultado que tienes todo de esto, realmente estás controlando las cosas? ¿Qué tanto? ¿Sí o no? Y te vas a dar cuenta si eres honesto, honesta, que no controlamos nada, que jugamos al juego de tratar de controlar, pero a final de cuentas es más el autoengaño que hacemos o cómo se autoengaña cada quien, porque cada quien busca su conveniencia, donde entonces el convenenciero, pues por el premio hace lo que le dices, pero no porque lo controles.
es por su conveniencia. O el otro que lo castigas, también por conveniencia, hace lo que le pides, pero no tienes un control real y verdadero de eso. Es totalmente artificial, haciéndose tontos unos y otros, jugando un juego horrible del control, de ser controlado, de no querer ser controlado, donde entonces nos perdemos de las relaciones entre unos y otros. Nos perdemos de la oportunidad de vivir una vida ligera, libre de tratar de controlar cosas que no podemos controlar. Es más, ¿quién controla el que garantice que en el siguiente minuto va a estar vivo? ¿Quién controla el que garantice que de alguna forma o manera vas a lograr exactamente lo que esperas, tus expectativas se van a cumplir al 100%? No funciona así la vida. Ojalá funcionara así, pero no funciona así. Por lo tanto, jugar el juego del control es desgastante. Jugar el juego del control es totalmente estar perdido en lo que quieres controlar. Y al final del día lo que tratas de controlar te controla a ti. Porque en vez de tú ser libre y vivir la vida plena, tu vida la enfocas en eso y solo vives y experimentas el tratar de controlar lo que quieres. Al final del día no se controla nada. Por ejemplo, yo no he visto realmente que los padres puedan controlar a los hijos. Yo he visto que los hijos no les queda otra y se someten a los padres o les hacen creer que hacen las cosas como esperan y se salen de la casa y hacen lo que les da su gana. Y así podríamos hablar de muchas cosas, no solo de personas, como les digo, de las condiciones de nuestra vida. ¿Quién controla que salga el sol cada día o que la luna salga? ¿Quién controla que la Tierra gire o que el universo exista? No controlamos nada en realidad. Lo que sí podemos hacer es provocar las cosas. Podemos provocar que las cosas vayan en un sentido y en un rumbo. Y eso a lo mejor es lo más cercano al control. Pero cuando provocamos las cosas y le damos un sentido y un rumbo, no tenemos una necesidad de controlar. No tenemos que tener un poder para controlar. Y no tenemos que chantajear, premiando o castigando a alguien para que nos haga caso. O sea, ese mecanismo no es necesario. Al contrario, tú impulsas, mueves o manejas las cosas en el sentido que quieres y si es lo mejor para ti, se van acomodando de esa forma para que así se realicen y se hagan. Pero ya no están las condiciones tan desgastantes de la necesidad de control. Que como te digo, al final del día te pierdes en ello y la vida no la controlas. Yo sé que muchos de los que me están escuchando a lo mejor dicen, sí, como no, yo sí controlo. Bueno, el autoengaño te hace pensar que controles. Al final del día no se controla nada. Muchos jefes, políticos o gente de poder de alguna manera sienten que sus subordinados, sí, jefe, sí, cómo no, te volteas y te dan una puñalada, te dan una patada. Es más, si pudieran tomar tu lugar, lo harían. Dime tú si eso es control. A lo mejor de frente te dicen con mucho respeto, ¿cómo está, jefe? Y te volteas y ya te hicieron un meme o se burlaron de ti. Entonces, ¿dónde está el control realmente? Solo es un autoengaño por la conveniencia del otro, que como les digo, ya sea que se doblegue por miedo o haga las cosas por el premio o la expectativa de premio, porque muchas veces ni siquiera lo tienes que premiar. Con que tenga la expectativa, la creencia que un día le vas a servir de algo, le vas a dar algo, para muchos es suficiente. Ni siquiera tiene que ser físicamente que le pagues o le des. Entonces, aquel que sea consciente de que no tiene necesidad o que la necesidad de controlar lo mata, lo enferma, lo sofoca y por lo tanto dice, sí es cierto, no controlo nada, pero tengo el libre albedrío donde puedo provocar la vida, puedo elegir y el elegir todo se da por añadidura en el sentido que he elegido. Y esa es la mejor forma de llevar mi vida. Aquel que haga cosas así se libera. Aquel que siga necio y terco con la idea del control va a seguir sufriendo. Se va a seguir enojando, enfermando, sintiendo impotencia, luchando, tratándose de imponer. Y al final del día, eso no es vida. Entonces, ¿qué historia quieres vivir? ¿Con qué te identificas? ¿Te identificas con el control o tratando de controlar donde ya sabes las consecuencias? ¿O realmente entendiendo que no hay control alguno, mas sin embargo sí hay la forma de llevar
un rumbo de tu vida. Yo te invito a que cada vez más seas consciente de cómo llevar el rumbo de tu vida, a que realmente tengas los fundamentos claros, conscientes, que te lleven realmente a la congruencia de cómo dar la tendencia a tu vida de lo que quieres vivir y experimentar. Pero eso no es control. Mientras tengas o quieras o sigas terco o terca en la necesidad de control, no se puede hacer mucho. Vas a seguir perdido o perdido en eso. Por eso te invito a salir de ahí y que juntos y de la mano construyamos una vida libre de control. O más bien dicho, libre de la necesidad de control, porque lo único que tiene la gente es necesidad de control. No tiene un control real o verdadero, más como les estamos diciendo, cuando se autoengaña. Pero no hay un control real o verdadero. Entonces lo que nos tenemos que liberar no es del control, sino de la necesidad errónea, del espejismo, de la necesidad de controlar. Incluso cuando te liberas de la necesidad de controlar, porque cuando tú controlas, crees o piensas que tú tienes la razón y que lo que quieres es lo que debe de ser. Y no hay otra opción. La opción que tú ya la elegiste, la escogiste y esa debe de ser. Se hace un pensamiento muy cuadrado, muy rígido. ¿Y qué crees? Cuando no tienes la necesidad de controlar, Dios te da más grandes cosas. Porque Él sabe más lo que tú realmente necesitas y te es mejor que lo que tú podrías pensar o imaginar. Tú sigues ahí obstinado con una sola cosa, duro, rígido, sin poder ni siquiera obtener como tal, cuando te estás perdiendo la grandeza de lo que Dios te pudo regalar. Entonces, ¿para qué seguir de necio o necia pensando que controlas donde solo estás teniendo una necesidad de control? Libérate de ti mismo y empecemos juntos conscientemente a elegir y a llevar la vida hacia donde queremos. Bueno, más adelante hacemos un ejercicio y vamos a liberarnos de la necesidad del control. Si nos liberamos de la necesidad del control, como la necesidad del control es como el principio de que exista, pues todo lo demás, desde el poder, desde el premio y el castigo y el resultado, el enojo, todo lo que hasta ahí está derivado de la necesidad de controlar. Si no tenemos la necesidad de controlar y nos liberamos de nosotros mismos de eso, pues lógicamente nos liberamos y tenemos una vida diferente. Entonces en este momento vamos a hacer un ejercicio para liberarnos de la necesidad de controlar. Cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Y este ejercicio vamos a hacerlo a través de un agradecimiento. Yo los voy a llevar y yo les ayudo a liberarse de la necesidad completamente y absoluta de controlar. Decimos en nuestro interior: gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque en este momento sé y entiendo que en mí ha estado y he tenido una necesidad de control, y que esa necesidad de control me ha llevado a una vida con impotencia, a una vida con dificultad, con fricciones, y todo esto es innecesario. En este momento que tengo una mayor conciencia de que en mí ha existido la necesidad de control, decido conscientemente y de acuerdo a mi libre albedrío de ya no estar más en mí activo o activa la necesidad de control, de liberarme por completo y de que me ayudes a liberarme de toda necesidad de control, consciente o inconscientemente o en cualquier otra condición. Por lo tanto, te doy gracias porque sé que en este momento me liberas por completo y absolutamente de la necesidad de control. Más allá de lo que piense, siente, crezca en mí cualquier situación de resistencia, me liberas totalmente de ello. Estoy libre de toda necesidad de control, libre por completo y absolutamente de toda necesidad de control. Y sentimos y vemos cómo Dios rompe las cadenas, las ligaduras, las condiciones de cualquier forma o manera que nos sustentan o nos sostienen en la necesidad de control. Sabemos y entendemos que la necesidad de control no es necesaria, no es buena, que realmente no nos hace más tener poder sobre algo, que solo es un espejismo y un espejismo que nos ha costado muy caro. Por lo tanto, de ninguna forma o manera necesitamos más tener control, sino al contrario, guiar nuestra vida conscientemente, elegir conscientemente de acuerdo a nuestro libre albedrío lo que queremos vivir y experimentar y vivir de acuerdo a ello. Por lo tanto, en este momento Dios obra en nuestra vida
y sentimos cómo Dios obra en nuestra vida y nos libera por completo de toda necesidad de control. Gracias, porque en este momento estamos siendo liberados de toda necesidad de control, por premio o castigo, de toda condición de controlar, pensar que controlamos, intentar controlar, nos liberamos de todo ello. Y en vez de eso, nace en nosotros la elección consciente de lo que queremos vivir. Y elegimos conscientemente agradeciendo lo que queremos vivir. Por lo tanto, en este momento, cada uno de ustedes elija conscientemente a través del agradecimiento lo que quiere vivir. Gracias porque vivo libre. Gracias porque nunca me ha faltado nada ni me faltará. Gracias porque soy sano. Gracias porque soy libre de dolor, de sufrimiento, de carencia. Gracias porque siempre tengo el mejor trabajo. Gracias porque mi economía siempre es la mejor. Gracias porque yo realmente me abastezco de la fuente. Dios siempre provee. De la providencia de Dios es como alimento mi vida. Y cada uno de ustedes agradezca en este momento, elija conscientemente lo que quiere vivir y todo se da por añadidura, sin esfuerzo, sin dificultad. Se da por añadidura de forma libre y total. Y en este momento se manifiesta en nuestra vida todo aquello que estamos eligiendo. Dios está construyendo en nuestra vida todo aquello que estamos eligiendo. Gracias Dios porque nos lo das antes de que sea pedido. Gracias porque siempre estás y nos acompañas. Gracias porque siempre descansamos en tu seno. Somos libres, somos libres, somos libres. Hecho está. Respiramos profundo y abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que nos quede claro o cada vez nos quede más claro que la ansiedad de control no es sana ni es buena, que realmente más que controlar podemos elegir y que el elegir conscientemente nos lleva a vivir congruentemente lo que queremos vivir. Por lo tanto, así hagámoslo, construyamos juntos un mundo nuevo, una vida nueva, lo mejor de cada quien, la mejor versión tuya, mía, de todos y vivir de acuerdo a eso.